Un arduo camino político a lo largo de la historia desembocó en el voto que hoy se practica en el país, universal, secreto y obligatorio. En Argentina, hasta el año 1912, cuando se sanciona la ley Sáenz Peña, el voto era controlado por unos pocos. Solo los sectores privilegiados podían votar. Además, el voto era público. Se escribía y se votaba a viva voz. Se los llamaba voto cantado, por lo que la elección del ciudadano no era libre. Alicia Moroa fundó el Comité Pro Sufragio Femenino, con el fin de lograr la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. No obstante, la UCR rechazó su proyecto. Me obligo ante vosotros, ante el partido político, a promover el ejercicio tal cual me lo faculta la Constitución Nacional. ¿Qué significó para la democracia argentina la ley Sáenz Peña? Para la democracia argentina la ley Sáenz Peña, antes que nada, significó un antes y un después, y una apertura a la democracia. La participación de los ciudadanos en el marco de la democracia, teniendo en cuenta que hasta ese momento todo era muy autoritario, las elecciones que se hacían no eran participativas y el ciudadano debía decidir por los demás y no por ellos mismos o por su propia decisión, ¿sí? Así que bueno, mirá si no es importante esta idea de participar y bueno, y aparte de la ley Sáenz Peña también propició un nuevo mecanismo para la democracia en nuestro país. Roque Sáenz Peña presenta un proyecto destinado a transformar el sistema político argentino. El voto pasa a ser universal, secreto y obligatorio, con sistema de lista incompleta, sostenida en el padrón general de enrolamiento. Termina así con la manipulación del sufragio de los conservadores. Este sistema sienta las bases del sistema político argentino. Las primeras elecciones dan como ganador a Hipólito Yrigoyen. Entonces, la reforma de 1912, llamada Ley Sáenz Peña, fue muy importante ya que atendió los reclamos de los sectores populares y permitió participar de elecciones más limpias y más libres. Pero las mujeres quedamos excluidas de este derecho. Éramos casi la mitad de la población que no teníamos ese derecho, como así también otros sectores quedaron excluidos. Hubo muchísimas mujeres que lucharon por sus derechos, entre ellas estuvo Alicia Moro de Justo, Elvira Rauso. Mi candidatura es una afirmación de mi conciencia que me dice que cumplo con mi deber. Una afirmación de mi independencia que satisface mi espíritu y no se somete a falsas cadenas de esclavitud moral e intelectual. Y una afirmación de mi sexo del cual estoy orgullosa y para el cual quiero luchar. ¿Qué influencia tuvo el feminismo en la conquista de los derechos políticos de la mujer? La influencia que tuvo fue muy importante. Primero porque se produce un cambio de mentalidades en nuestro país, donde va a llevar como la idea de participación de la mujer en la construcción de la ciudadanía, esa idea de participar en política. Lo habían hecho ya como antecedente principal durante la Revolución Francesa y luego van a aparecer una serie de protagonistas que son las mujeres en nuestro país que le van a dar muchísima preponderancia a esta idea de la participación ciudadana. En 1947, Eva Duarte impulsó el voto femenino y la posibilidad de las mujeres de ser elegidas. Con las conquistas populares aumentó el porcentaje de votantes y se amplió el derecho al voto. Obtenido ese derecho, sabían que eso no borraba las desigualdades de género. Luego de muchos años, las mujeres todavía tenemos muchos derechos por conseguir. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiéndome jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. En septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada.
este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. La ley se puso en vigencia en 1951 y contó con la participación superior al 90% de las mujeres que concurrieron a votar, siendo la médica feminista Julieta Lanteri la primera mujer argentina en votar. Con el empadronamiento, la mujer obtuvo su libreta cívica, porque hasta ese entonces la única documentación con la que contaba era su partida de nacimiento. Buenas tardes, señora. Usted será la primera mujer privilegiada en votar. Este será mi voto ganador. El regreso a la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín significó un compromiso de la defensa y consolidación del sistema democrático argentino, luego de años de represión y fraude. Fue un día de fiesta para los argentinos, que volvieron a las urnas después de 7 años de dictadura militar. ¿Qué representó la figura de Raúl Alfonsín y la vuelta de la democracia? Y la figura de Raúl Alfonsín representa para nuestro país un símbolo de idea democrática, un símbolo de respeto, de compromiso, de toma de decisiones importantes de los ciudadanos y de la clase dirigencial política, que a partir de la vuelta a la democracia en el año 83, después de 5 golpes de Estado, era muy difícil mantener en pie esa democracia. Pero bueno, ahí aparece el protagonismo de Alfonsín y gracias a él estamos acá donde estamos, con esta democracia, ¿no? La reforma de la Constitución Nacional amplió los derechos políticos de la mujer, instalando al cupo femenino que buscó aumentar la representación de las mujeres en la política, estableciendo que un 30% de las listas de candidatas debían ser ocupadas por mujeres. La reforma a la Ley Ciudadana, sancionada en 2012, extendió el derecho a votar en las elecciones nacionales a los jóvenes entre 16 y 18 años. Desde las elecciones legislativas de 2013, el padrón de jóvenes casi se había duplicado. Esta ley significó otra ampliación de derecho al voto. En 2017 se sanciona la Ley de Paridad de Género. Las listas deben intercalar a mujeres y varones, dejando sin efecto al cupo femenino. En las democracias arraigadas, el voto es un derecho que va a ejercer una proporción más alta de ciudadanos, cuando mayor es el grado de madurez cívica de la sociedad y en la medida en que la oferta electoral de partidos y candidatos resulta suficientemente movilizadora. La democracia es el resultado de un proceso que tiene más de 200 años de un largo camino de luchas, interrupciones y conquistas, 200 años marcados por la ampliación de derechos. Es la soberanía del pueblo que se expresa en las urnas. Y profesor, ¿cuáles son los desafíos de los jóvenes en la participación política y ciudadana? Los desafíos sin duda que son muchos, principalmente el participar en cuestiones como tiene que ser el centro de estudiantes, por ejemplo, que es un ámbito a donde los jóvenes pueden expresar sus ideas, defender sus derechos, pero al mismo tiempo también asumir obligaciones y responsabilidades que hoy en día son muy importantes para poder llevar a cabo diferentes actividades y proyectos. Los alumnos aprenden a ser escuchados, a hacer valer sus derechos y a votar, preparándose así para el futuro. El votar por primera vez es una responsabilidad porque estás decidiendo el futuro de tu país o de tu provincia. Cuando voté por primera vez no sabía cómo iba a ser el tema de poner el voto en el sobre y también poner el sobre en la urna. Me ponía nerviosa. Bueno, uno de los principales espacios de participación de los jóvenes son los centros de estudiantes. Estos se encargan de ayudar y acompañar a los estudiantes del establecimiento. También es importante ya que son la voz de todos los alumnos. Bueno, las votaciones se llevan a través de
votaciones para que sean más transparentes y a la misma vez más democráticos. Bueno, cada lista presenta sus propuestas y proyectos que quieren realizar al transcurso de su mandato y bueno, para después llevarlo a cabo.